No ahondes, Alberto Moravia. Agnes podría haberme avisado en lugar de irse así, sin siquiera decir muérete. No creo ser perfecto y si ella me hubiera dicho qué le faltaba, habríamos podido discutirlo. En cambio no, en 2 años de matrimonio ni una palabra. Y luego, una mañana, aprovechando un momento en que yo no estaba, se fue de improviso, como hacen las mucamas cuando encontraron un puesto mejor. Se marchó y todavía ahora, 6 meses después de que me dejó, no entiendo por qué. Esa mañana, luego de haber hecho las compras en el mercadito del barrio, me gusta hacer las compras a mí. Conozco los precios, sé lo que quiero, me gusta regatear y discutir, probar y tocar. Quiero saber de qué animal proviene mi bife, de qué canasto viene la manzana. Salí de nuevo a comprar 1,5 metros de cinta para coserle a la cortina del comedor. Como no quería gastar de más, caminé bastante antes de encontrar lo que necesitaba en un negocio pequeño de la villa de Lumitrá. Regresé a casa a la 1:20. Entré en el comedor para comparar el color de la cinta con el de la cortina y de repente vi sobre la mesa el tintero, la lapicera y una carta. A decir verdad me impresionó una mancha de tinta sobre el mantel de la mesa. Pensé, pero mirá qué descuidada, manchó el mantel. Levanté el tintero, la lapicera y la carta, tomé el mantel, fui a la cocina y allí fregando fuerte con limón logré sacarle la mancha. Luego regresé al comedor, lo puse en su lugar y recién entonces me acordé de la carta. Estaba dirigida a mí. Alfredo. La abrí y leí. Hice la limpieza. La comida te la preparas tú. Total estás acostumbrado. Adiós. Vuelvo a lo de mi mamá. Agnes. Por un momento no entendí nada. Luego releí la carta y al fin comprendí. Agnes se había marchado. Me había dejado luego de 2 años de matrimonio. A fuerza de costumbre, coloqué la carta en el cajón del armario en el que guardo las boletas y la correspondencia y me senté en una sillita cerca de la ventana. No sabía qué pensar. No estaba preparado y casi que no lo podía creer. Mientras reflexionaba, fijé la mirada en el piso y vi una pequeña pluma blanca que debía haberse salido cuando Agnes agitaba el polvo. Recogí la pluma, abrí la ventana y la tiré afuera. Entonces tomé el sombrero y salí de casa. Aunque, según uno de mis vicios, caminaba por la acera pisando una baldosa sí y una no, comencé a preguntarme qué cosa le podía haber hecho a Agnes para que me dejara con tanta maldad, casi con intención de humillarme. En principio pensé, veamos, si Agnes puede reprocharme alguna traición, aunque sea mínima. Me respondí enseguida, ninguna. De hecho, nunca me interesaron mucho las mujeres. No las entiendo y no me entienden. Pero desde el día en que me casé puede decirse que las mujeres dejaron de existir para mí. A tal punto que Agnes misma me provocaba cada tanto preguntándome, ¿qué harías si te enamoraras de otra mujer? Yo le respondía, no es posible, te amo y este sentimiento durará toda la vida. Ahora que lo pienso nuevamente, me parecía recordar que el toda la vida no la había alegrado. Por el contrario, había puesto cara larga y se había callado. Pasando a otro orden de ideas, quise examinar si acaso Agnes me había dejado por causa del dinero y de cómo yo lo manejaba. Pero también esta vez concluí que tenía la conciencia tranquila. Dinero, es verdad, yo no le daba más que excepcionalmente, pero ¿qué necesidad tenía ella de dinero? Yo estaba siempre allí dispuesto a pagar y no lo manejaba con maldad. Juzguen un poco ustedes, al cine 2 veces por semana, al café 2 veces, y no importaba si tomaba un helado o un simple expreso, un par de revistas ilustradas al mes y el diario todos los días. En invierno a veces también a la ópera, en verano las vacaciones en Marino, en la casa de mi padre. Esto en cuanto al entretenimiento. En cuanto a la ropa, Agnes podía lamentarse aún menos. Cuando necesitaba alguna cosa, ya fuera un sostén o un par de medias o un pañuelo, yo siempre estaba listo. La acompañaba a los negocios, elegía con ella los artículos, pagaba sin chistar. Lo mismo con las modistas y sombrereras. No había vez en la que ella me dijera necesito un sombrero, necesito un vestido, en que yo no le respondiera vamos, te acompaño.
En cuanto al resto, debo reconocer que Agnes no era exigente. Después del primer año dejó casi por completo de hacerse vestidos. Más bien era yo ahora quien le recordaba que necesitaba esta o aquella prenda, pero ella me respondía que tenía la ropa del año anterior y que no importaba, hasta tal punto que llegué a pensar que en ese aspecto era distinta de las otras mujeres y que no le importaba vestirse bien. Por lo tanto, cuestiones del corazón y dinero no. Restaba lo que los abogados denominan incompatibilidad de carácter. Ahora me pregunté qué incompatibilidad de carácter podría existir entre nosotros si en 2 años nunca habíamos discutido ni una sola vez. Estábamos siempre juntos. Si existía esta incompatibilidad se habría manifestado. Pero Agnes no me contradecía nunca. Es más, se puede decir que ni siquiera hablaba. Algunas noches que pasábamos en el café o en casa, a duras penas abría la boca. Era yo el que hablaba siempre. No lo niego, me gusta hablar y escucharme hablar, especialmente si estoy con una persona con la que tengo confianza. Tengo la voz calma, regular, sin altos ni bajos, razonable, fluida, y si me embarco en un tema, lo examino de cabo a rabo en todas sus aristas. Los temas que prefiero pues son los domésticos. Me gusta hablar del precio de la ropa, de la disposición de los muebles, de la cocina, del radiador, en síntesis, de cualquier tontería. Nunca me cansaré de hablar de estas cosas. Me gusta tanto que a menudo me doy cuenta de que comienzo nuevamente desde el principio con los mismos razonamientos. Pero seamos justos, con una mujer estos son los temas que surgen, si no, ¿de qué se debe hablar? Agnes por su parte me escuchaba con atención, por lo menos así parecía. Una sola vez, mientras le explicaba el funcionamiento del calefón eléctrico, me di cuenta de que se había dormido. Le pregunté despertándola, pero ¿qué pasa? ¿Te aburrías? Ella me respondió enseguida, no, estoy cansada, anoche no dormí. Los maridos se ocupan de la oficina o del negocio, o quizás no se ocupan de nada, pero salen con los amigos. Sin embargo, para mí, mi oficina, mi negocio, mis amigos eran Agnes. No la dejaba sola ni un momento, estaba junto a ella. Quizás les sorprenda, hasta cuando cocinaba. Tengo pasión por la cocina y cada día antes de la comida me ponía el delantal y le ayudaba a Agnes en la cocina. Hacía de todo un poco. Pelaba las papas, separaba los porotos, batía, vigilaba las ollas. La ayudaba tan bien que ella a menudo me decía, mira, encárgate de todo, que me duele la cabeza, voy a recostarme. Y entonces cocinaba solo, y con la ayuda del libro de cocina era incluso capaz de lograr platos nuevos. Es una pena que Agnes no fuera golosa, más bien en los últimos tiempos se le había ido el apetito, y a veces ni siquiera tocaba la comida. Una vez me dijo así en broma, te equivocaste al nacer hombre, eres una mujer, más bien una matrona. Debo reconocer que en esa frase había algo de verdad. De hecho, además de cocinar, me gusta lavar, planchar, coser y a veces en las horas de ocio bordar pañuelos. Como dije, no la dejaba nunca, ni siquiera cuando venía a buscarla una amiga o la madre, ni siquiera cuando se le ocurrió, no sé por qué, aprender inglés. Para estar junto a ella me avino incluso a aprender esa lengua tan difícil. Estaba tan apegado a ella que a veces hasta me sentía ridículo, como ese día en que, al no haber entendido una frase que ella me había dicho en voz baja en un café, la seguí hasta los servicios y la cuidadora me detuvo y me advirtió que era el baño de señoras y que no podía entrar ahí. La verdad que no es fácil encontrar un marido como yo. A menudo ella me decía, tengo que ir a tal lugar a ver una persona que no te interesa. Pero yo le respondía, vos también, si total no tengo nada que hacer. Ella entonces me respondía, por mí ven también, pero te advierto que te vas a aburrir. Sin embargo, no me aburrí, después se lo decía, viste que no me aburrí. En síntesis, éramos inseparables. Pensando en estas cosas y siempre preguntándome en vano por qué Agnes me había dejado, había llegado al negocio de mi padre. Es un negocio de objetos sagrados en las cercanías de Piazza de la Minerva. Mi padre es un hombre joven todavía, de cabellos negros rizados, con bigotes negros, y bajo esos bigotes una sonrisa que nunca he comprendido. Quizás por la costumbre de tratar con los sacerdotes y personas devotas, es dulce, calmo, siempre de buena manera.
pero mamá, que lo conoce, dice que en el caso de él la procesión va por dentro. Entonces pasé por todas aquellas vitrinas llenas de túnicas y de tabernáculos y me fui directo a la trastienda donde tiene el escritorio. Como de costumbre hacía las cuentas, mordiéndose los bigotes y reflexionando. Le dije jadeante: papá, Agnes me dejó. Él levantó la vista y me pareció que bajo los bigotes sonreía. Pero quizá fue una impresión. Dijo: lo siento, realmente lo siento. ¿Y cómo sucedió? Le conté cómo se había marchado y concluí: en verdad me disgusta, pero sobre todo quisiera saber por qué me dejó. Él me preguntó perplejo: ¿no lo entiendes? No. Se sentó un momento callado y luego dijo con un suspiro: Alfredo, lo siento, pero no sé qué decirte. Eres hijo mío, te mantengo, te quiero mucho, pero en tu esposa debes pensar tú. Sí, pero ¿por qué me dejó? Meneó la cabeza. En tu lugar no ahondaría. Déjalo como está. ¿Qué importa saber los motivos? Me importa mucho, más que todo. En ese momento entraron 2 sacerdotes y mi padre se levantó y fue a su encuentro diciéndome: vuelve más tarde, hablaremos. Ahora tengo que hacer. Entendí que no podía esperar otra cosa de él y salí. La casa de la madre de Agnes no estaba lejos, en Corso Vittorio. Pensé que la única persona que podía explicarme el misterio de su partida era justamente Agnes, y allá fui. Subí las escaleras corriendo, hice que me dejaran pasar a la sala de estar, pero en lugar de Agnes vino la madre, una mujer que no puedo soportar, comerciante también ella, con los cabellos negros teñidos, las mejillas floridas, socarrona, falsa. Estaba en bata, con una rosa en el pecho. Al verme dijo con fingida cordialidad: «Oh, Alfredo, ¿qué te trae por aquí?». Respondí: «Usted sabe el por qué, mamá. Agnes me dejó». Ella dijo calma: «Sí, está acá, hijo mío. ¿Qué le vas a hacer? Son cosas que suceden». ¿Cómo me responde de ese modo? Me estudió un momento y después preguntó: ¿a tus padres ya se lo dijiste? Sí, a mi padre. ¿Y qué dijo? Pero, ¿qué podía importarle saber lo que mi padre había dicho? Respondí de mala gana. ¿Sabe cómo es papá? Él dice que no debo ahondar. Ha dicho bien, hijo mío, no ahondes. Pero en síntesis, dije enojándome, ¿por qué me dejó? ¿Qué le hice? Mientras hablaba lleno de rabia, mis ojos repararon en la mesa. Tenía un mantel y sobre el mantel había una carpeta blanca bordada y sobre la carpeta había un florero lleno de claveles rojos. Pero la carpeta estaba fuera de lugar. Mecánicamente, sin siquiera saber qué hacía, mientras ella me miraba sonriendo y no me respondía, levanté el florero y puse la carpeta en su lugar. Entonces ella me dijo: «Bravo, ahora la carpeta está justo en el medio. Yo no me había dado cuenta nunca, pero tú lo viste enseguida. Bravo. Y ahora es mejor que te vayas, hijo mío». Mientras ella se había levantado y me levanté yo también. Hubiera querido preguntar si podía ver a Agnes, pero entendí que era inútil. Y además tenía miedo, si la veía, de perder la cabeza y hacer o decir alguna estupidez. Así que me fui de allí y desde ese día no vi más a mi esposa. Quizás un día ella vuelva, viendo que maridos como yo no se encuentran todos los días. Pero el umbral de mi casa no lo atraviesa si antes no me explica por qué me dejó.